Este, ¿Alguna duda que tengan sobre la clase pasada, sobre lo visto la vez pasada, sobre esta vinculación o problemáticas que puede llegar a presentar en ocasiones la ética respecto con la ciencia? ¿No? ¿Los escucho? No, No, todo profe. bien. ¿No? Bien. No, profe. Bien, les voy a hacer, fíjense, vamos a iniciar con esta pregunta un poco. Veíamos la vez pasada qué beneficios tiene la ciencia, pero también qué tipo de problemáticas presenta, ¿no? Antes de mostrarles lo que quiero que vean, les voy a hacer una pregunta. ¿Creen que la ciencia lo puede explicar todo? O sea, ¿creen que depositar nuestra fe completamente en la ciencia es lo correcto o es lo adecuado? ¿Quién diría que sí o quién pensaría que sí? Si no, digo, también se vale, pero los que creen que sí, ¿por qué sí? Y ahorita me dirían los que crean que no, ¿por qué no? Primero empecemos con los que crean que sí, la ciencia lo puede explicar todo. Bien. O al revés, si quieren iniciamos con los que piensan que no, que la ciencia en efecto no lo puede explicar todo. Y y ya, ¿mande? Pues sí, porque es algo que se puede comprobar, ¿no? Ajá, ¿quién dice que sí porque es algo que se puede comprobar? No lo Yo, veo. Alexis. Ah, ya te vi, Alexis. Tú dirías que hay que depositar nuestra fe en la ciencia porque es algo que se puede comprobar, ¿no? Ok. La ciencia comprueba todo. Muy bien. ¿Quién más? ¿De los de aquí? ¿No? Yo digo que no. Mariana dice que no. Alexis dice que... ¿Por qué no, Mariana? Pues porque hay muchas cosas que suceden a diario que no tienen alguna explicación científica y que por más que se trate de como buscar o intentar sacar una conclusión, pues no, nada más no se halla. Ok, ¿cómo qué tipo, ahorita que dices así, no todo puede ser, piensas en algún ejemplo en el cual la ciencia no puede explicar algo? Mm, El que sea, digo, puede ser aquí ¿Puede ser el clima? el clima, ¿quién dijo? Alejandro. O por ajá, Ajá. el clima o a los temblores, por así decirlo. Porque a lo mejor tienen una predicción, pero no es exacto del cuándo pasen o por qué pasan. Ok, tú dirás que no hay una predicción en su totalidad. Muy bien, Alejandro. El clima no hay una, son solamente predicciones. ¿Quién más? ¿Quiénes de los de aquí creen que la ciencia sí, la ciencia no lo puede explicar todo o sí lo puede explicar todo? Si sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué? Hasta ahorita Alexis es el único que ha dicho que sí, porque es aquello que precisamente comprueba o nos da herramientas en las cuales nosotros podemos depositar conocimiento certero, por así decirlo. Por otro lado tenemos a Mariana que nos dice que hay cosas que no se pueden explicar por medio de la ciencia, mientras que Alejandro abona diciendo que las predicciones son una de las cuestiones de por qué la ciencia no puede dar una verdad exacta de todo, precisamente porque se sustenta en predicciones solamente. Los demás, ¿qué pensarían? El ejemplo que pone Alejandro es el de las... adelante, Marco, te escucho. Perdón, yo tampoco, bueno, yo concuerdo con Alejandro y con Mariana, porque pues no todo lo puede explicar la ciencia, como tenemos el origen de la vida, es algo que la ciencia no puede explicar, pero o sea, sí hay cosas que la ciencia sí puede explicar, pero no todo, o sea, sí lo puede explicar la ciencia, pero no todo. Ok, esto es algo como más pulido lo que dice Marco, porque en efecto hay cosas que la ciencia lo puede explicar y hay otras cosas que lamentablemente pues no lo puede explicar o no tiene una explicación certera de todo esto. O sea, la ciencia no puede explicarlo todo, en efecto, pero hay cosas que gracias a la ciencia han logrado explicarse. Por ejemplo, los fenómenos naturales que antiguamente se creía que eran por así decirlo, enojo de los dioses o alguna ira de algún ser poderoso, cosas de ese tipo. Hoy los vemos explicado como fenómenos naturales que se derivan de una serie de cuestiones electromagnéticas que generan los rayos o movimiento de las placas tectónicas, cosas que a lo mejor en un momento llegaban a interpretarse como ira o odio Dios o las, por ejemplo, las enfermedades anteriormente se consideraba que no que eran un mal que azotaban a la humanidad y que pues por esa razón es que éramos castigados y tenías que vivir con ese castigo.
Hoy sabemos que no, que son bacterias que se alojan en el cuerpo y que también nos muestran una especie de ¿cómo se llama? De problemática y que pueden ser solucionados gracias a la medicina actual, ¿no? Creo que esa es una cuestión muy interesante que habría que detallar. Sin embargo, ahora les voy a poner un pequeño video de un filósofo llamado William Craig. William Craig es un filósofo teísta, un filósofo creyente, que precisamente y siempre intenta discutir con científicos, ¿no? Desde un parámetro tanto creyente, pero también utilizando herramientas filosóficas, que es lo que le permite hacer un análisis más detallado y críticas al respecto sobre estos postulados que podrían llegar a tener ciertas personas sobre el criterio científico. Y es con eso con lo que quiero empezar, porque vamos a entrar con un tema que está vinculado con el paradigma hermenéutico y las ciencias sociales, y para ver eso tendremos que analizar qué es este concepto de paradigma y qué es este concepto de hermenéutica, que son dos herramientas útiles para el estudio de las ciencias sociales y para el desglose de ellas. Entonces, por esa razón, antes de iniciar, me gustaría que vieran este video y que analicen lo que se dice dentro del video. Bien, entonces, sin más preámbulos, déjenle pongo cierro mi pantallita, yo ahorita silencio mi micrófono para que lo puedan ver. Permítanme. Bien, ahí está. Entonces, denme un minuto y ya. Believe, desperate to believe, together with the fact that you don't need actually a God, in a sense amounts to an argument against the existence of God. Well, I guess I don't see that. I mean, why doesn't that commit the genetic fallacy of trying to say that by explaining how a belief originates, you thereby show the belief to be false? Even if it were true that belief in the existence of God were the product of fear and anxiety and so forth, which I don't for a minute admit, but even if it were, that's simply a genetic fallacy to say that because that's the way the belief originates, that therefore the belief is false. But that's only one half of the argument. I'm not saying that that alone is adequate, and I'm not saying that the fact that science can account for everything alone is also adequate. But taken together, the fact that science is omnipotent, and the fact that I can understand why people like you desperately want to believe in God, that is an argument against the existence of God. But two fallacious arguments put together don't make a sound argument, right? They are, but do you deny that science cannot account for everything? Yes, I do deny that science... So what can't it account for? Well, had you brought that up in the debate, I had a number of examples that I was going to give. I think there are a good number of things that cannot be scientifically proven, but that we're all rational to accept. Let me list five. Logical and mathematical truths cannot be proven by science. Science presupposes logic and math, so that to try to prove them by science would be arguing in a circle. Metaphysical truths, like there are other minds other than my own, or that the external world is real, or that the past was not created 5 minutes ago with an appearance of age, are rational beliefs that cannot be scientifically proven. Ethical beliefs about statements of value are not accessible by the scientific method. You can't show by science whether the Nazi scientists in the camps did anything evil as opposed to the scientists in Western democracies. Aesthetic judgments, number 4, cannot be accessed by the scientific method because the beautiful, like the good, cannot be scientifically proven. And finally, most remarkably, would be science itself. Science cannot be justified by the scientific method. Science is permeated with unprovable assumptions. For example, in the special theory of relativity, the whole theory hinges on the assumption that the speed of light is constant in a one-way direction between any 2 points A and B. But that strictly cannot be proven. We simply have to assume that in order to hold to the theory. But you're missing the whole... So put that in your pipe and smoke it. Yeah, okay. So we are... none of these beliefs can be scientifically proven, and yet they are accepted by all of us, and we're... Bien, Bien, como podrán darse cuenta, hay una serie de cuestiones ahí que salen a flote respecto de lo que menciona William Craig, ¿no? ¿Qué es lo primero que destacarían de este pequeño
pues sí, debate que tienen. Obviamente el debate dura más horas, pero en esta pequeña intervención, donde precisamente William Crane critica la noción de ciencia, uno esperaría otro tipo de respuestas, ¿no? No sé, yo recuerdo que siempre que lo planteo dice yo esperaba otro tipo de respuestas, no respuestas de esa índole, pero son precisamente cosas que la ciencia por sí misma no ha podido o no logra explicar. Entonces, ¿qué piensan sobre este pequeño diálogo, en este pequeño fragmento de la entrevista, sobre la respuesta de William Crane sobre esta cuestión de que la ciencia no lo explica todo? ¿Cuál fue el que más le llamó la atención de los ejemplos que él puso? Los veo. Yo creo que en el que dice que ni siquiera la misma ciencia está justificada, ¿no? Exactamente, ese es yo creo que uno de los más mordaces contraejemplos que le pone William Crane. O sea, saber que la ciencia no se puede comprobar a sí misma porque precisamente necesitaría de otra ciencia, otra disciplina externa que le pudiera corroborarse, ya implica un problema. O sea, la ciencia no puede ser autorreferencial de la ciencia. Para comprobar la ciencia sería una especie de como de argumento circular, o una especie de una especie de argumento circular en el cual decir que la ciencia se explica a sí mismo porque es ciencia. Es una reducción al absurdo, es un reducto al absurdo. O sea, es como decir lo feo es feo porque es feo. Es una cuestión redundante. Esa es una de las críticas que de entrada se le podría hacer a estos parámetros que establece la ciencia. Entonces, yo creo que ese es uno que tú mencionas, que creo que es muy importante, Alejandro. ¿Qué otro ejemplo les llamó mucho la atención que le plantea Crane a Ryans? No me acuerdo, creo que se llama Ryans el científico, porque es con un científico con el que está debatiendo. ¿Qué otro ejemplo creen que llama mucho la atención de los que dio William Crane? Ya Alejandro dijo uno. A ver, Ana, te escuchamos. A mí me llamó la atención el de las matemáticas, Uh-huh. porque necesitan la lógica. Uh-huh. Muy bien. Ajá. Eso gracias, Alejandra. Eso que mencionas creo que también es muy importante. Las matemáticas, las verdades lógicas y las verdades matemáticas suelen ser un presupuesto formal y que por lo regular siempre demostramos que son verdaderos. Pero en sí mismo la ciencia no puede corroborar la esencia de los números, por ejemplo. Si yo les preguntara o yo les dijera, bueno, ¿cuándo han visto al 2 caminando por la calle? Pues nunca, ¿no? No es una entidad física que ustedes puedan visibilizar, entender por medio de los sentidos físicos. O por esa parte sensible empírica. Los números son un presupuesto que en cierta medida uno trata de deducir si están fuera o dentro de nuestra mente. Por ejemplo, si yo les pregunto, los números están fuera de nuestra mente o dentro de nuestra mente, ¿qué es lo que pasa por su cabeza? Dices, bueno, si están fuera, entonces nosotros los tuvimos que conocer de alguna u otra manera. Pero si están dentro de mi mente, ¿cómo es posible que otras mentes puedan asimilar el mismo número? ¿Cómo asumimos la existencia de estas unidades o de estas cantidades de manera colectiva? O sea, si son solamente propias de mí, nacemos con los números los aprendemos, pero los aprendemos de fuera o simplemente los recordamos. Es una cuestión de dónde vienen los números. Por eso parece que la misma ciencia no lo puede resolver porque hace uso de ellos. Es una herramienta la matemática y la lógica, pero no puede determinar qué son, en dónde están, en qué lugar se ubican, en qué parte, si quieren llamarle, del cerebro es que se encuentran. Ese es un gran problema que llama la atención, el dilema de los números. La lógica es mucho más complicada todavía, porque regularmente partimos de lo que se conoce como una lógica bivalente. La lógica bivalente es con dos valores de verdad, verdadero y falso. Entonces, para nosotros una lógica de ese tipo es muy simple y que comúnmente utilizamos. ¿Por qué? Porque
la lógica bivalente lo que nos enseña es de que o es verdadero o es falso, pero es un presupuesto entre los criterios de verdad y falsedad. Decir que lo que alguien cree es verdadero o lo que alguien cree es falso, porque lo que hace más complicada todavía la lógica es estas herramientas modales o cosas como valores que no responden a la lógica clásica de primer orden, que es valor de verdad y falsedad, sino agregamos un valor que es mucho más irascible o perceptible, mejor dicho, en la realidad cotidiana, que es el concepto de indeterminación. Entonces, si antes teníamos 2 valores de verdad, ahora tenemos 3 valores de verdad multiplicados por 3, son 9, y 9 y 9, 18, entonces te da una infinidad de posibilidades que no acotan esto que nosotros teníamos como certero o como correcto, y que genera complicaciones dentro de la ciencia. Esto se ve muy constantemente en la inteligencia artificial. La otra vez, debatiendo con un compañero, era una de las presuposiciones que decía, es que la inteligencia artificial ha avanzado tanto que ha desarrollado un método en el cual toma decisiones con base a las indeterminaciones. Entonces me acordé, dije, o sea, no son 2 valores de verdad, son 3, me decía él. Entonces me acordé en automático de la lógica trivalente de Lukashevich, y precisamente lo que plantea Lukashevich en uno de sus presupuestos lógicos matemáticos es de que existe un tercer valor de verdad que siempre presupone la existencia de una probabilidad que, en términos ¿cómo decirlo?, prácticos, siempre está operando, porque el mundo se mueve de manera contingente. Entonces, lo que vemos ahí es una complicación de la ciencia que no puede dar solución o respuesta a ello, sobre todo a conceptos como indeterminado, como posibilidad, como necesidad, etc., que esos ya son cuantificadores modales. Pero bueno, ese es un tema aparte de la lógica, lo cual hace complejo el estudio mismo de la lógica por medio de la ciencia. Otro creo que de los puntos que señala el autor y que habría que, o que señala Gray, es el de precisamente los criterios éticos, cuando utiliza el ejemplo de los nazis, lo de los campos de concentración. Él dice, los campos de concentración van a tener esta problemática. ¿Y en qué sentido van a tener esta problemática? De que nosotros no podemos saber si los criterios que tomó el régimen nazi para establecer experimentos y tratar de establecer un mejor régimen de gobierno fue el correcto. Es más, ¿quién se atrevería a defender hoy una posición? ¿Quién se atrevería a decir que la democracia es el mejor gobierno de todos? ¿Y por qué lo digo? Porque estoy pensando en Aristóteles. Por ejemplo, Aristóteles pensaba que la democracia era la peor forma de gobierno. ¿Por qué? Porque él consideraba que la sociedad tenía que ser regida por una visión aristocrática más que una visión monárquica. Pero durante la Edad Media teníamos regímenes monárquicos y autoritarios. La pregunta entonces está en el aire, y parece que la ciencia no puede responder a esos problemas sociales. O sea, ¿cuál es la mejor forma de gobierno? ¿La monárquica, la oligárquica, la aristocrática, la republicana, la democrática, etc.? Y me puedo seguir con infinidad de modelos que existen dentro de la sociedad, la socialista, en fin. Entonces, eso también es algo que la ciencia no puede dar fe. No hay un mecanismo que diga, vamos a meter aquí la justicia y vamos a ver qué es, en este tipo de propeno, qué es la justicia, y vamos a ver cuál es el resultado científico y las moléculas de la justicia. No existe tal cosa. Entonces es imposible establecer los criterios de justicia que se plantean dentro de estas situaciones éticas, ¿no? El otro punto que creo que es también importante son los juicios estéticos. Los juicios estéticos tienen un papel primordial al momento de analizar el estudio de la ciencia. ¿Por qué? Porque precisamente los juicios estéticos son criterios que muchas veces se mueven en lo subjetivo. Regularmente, si ustedes analizan, la estética es el estudio del arte o de la belleza. Si yo les pregunto cuál es, cada quien tendrá una percepción distinta de lo que es bello, de lo que es horroroso, de lo que les resulta atractivo, de lo que consideran que es arte. Hay obras de arte que les podrían generar una serie de emociones increíbles, ¿no? Pero pues hay obras de arte que a lo mejor van a pasar desapercibidas. Estoy pensando en no sé, en la Gioconda. No, la Gioconda no, estoy pensando en, por ejemplo, en las pinturas de Prokop.
Poco pues, suelen ser rayas manchadas y un montón de cosas ahí, y de repente llega y dice, pues eso ni es arte, es una serie de manchas, lo hace mi niño, mi hermano chiquito, ¿no? Y bueno, para entender a Poco habría que estudiar cómo es que desarticuló el concepto de forma y de estética y de lo tradicional, etc. Pero en esencia, una gente común podría decir, pues para mí no me produce la emoción, no creo que sea arte. Y entonces, ¿cómo pruebas que efectivamente el arte que tú tienes o lo que consideras tú bello es realmente bello para todos y puede ser aplicable para todos? Porque si bien es cierto, la ciencia busca criterios de objetividad que puedan ser corroborados no solamente por una persona, sino por más de una, ya sean 2, 3, 4, etcétera. Ese es el gran problema que tiene, por así decirlo, ¿cómo se llama? Esta barrera en cuanto a los criterios estéticos. Bien, ese por un lado. Por el otro, menciona las entidades metafísicas. Las entidades metafísicas son todavía un problema mucho más grande dentro del ejercicio de la filosofía. Todo aquello que está más allá de lo físico. Y cuando se habla de todo aquello que está más allá de lo físico, estamos hablando no de metafísica, no de fantasmitas ni de transgresión del alma. No, eso no tiene nada que ver. Tiene que ver con, por ejemplo, los conceptos. Los conceptos son entidades materiales, entidades no físicas. La mente es una entidad física, una entidad no física. El ejemplo que él ponía me parecía muy interesante. Tú puedes corroborar la existencia de tu mente a partir de que crees que tienes una mente, pero corroborar que existan otras mentes y que esas otras mentes operen como tú piensas es totalmente algo que no podemos comprobar científicamente. Existen interpretaciones, y ahí es donde vamos a entrar con este tema de la hermenéutica, que han utilizado corrientes de la psicología, del psicoanálisis, de la antropología y de la sociología para tratar de explicar el comportamiento del ser humano y los procesos que se dan en la mente. También está las neurociencias que están enfocadas al estudio del cerebro, pero una cosa es el cerebro y otra cosa es la mente por sí misma, que son dos cosas distintas, y podemos hablar de tres cosas totalmente todavía mucho más complejas y más distintas, que es el cerebro, la mente y lo mental. Que lo mental no es lo equivalente a la mente ni tampoco al cerebro, son dos entidades que parece que son totalmente superfluas y distintas al concepto de lo que podemos llamar cerebro. Entonces eso va a generar unas polémicas totalmente fuertes a nivel de la ciencia y al nivel de la ¿cómo se llama? De la comprobación de ella. Si bien, por ejemplo, nada más para ponerlo, cuando ustedes sienten las mujeres, bueno, no las mujeres, sino también, bueno, no sé, pero lo he escuchado más en chicas, probablemente no dudo que alguno que otro hombre lo haya sentido, pero no me consta, digo, a mí nunca me ha pasado, pero podría ser el caso, no lo descarto, de que dicen siento mariposas en el estómago y se interpreta como, es que te gusta o cosas de ese tipo, y entonces surge un concepto bien abstracto que es el amor. ¿Cómo se mide el amor? Por eso cuando de repente suena absurdo o me da risa cuando dicen, es que yo te quiero mucho, y el otro le dice, yo te quiero mucho más, y el otro le contesta, pues yo mucho más, y dice, pues, ¿cuánto es mucho más? O sea, ¿cómo se puede medir el mucho más? O sea, ¿quién ama más o menos? No hay un estándar que te permita amar o querer, ¿no? Entonces eso no puede ser cuantificable, no puede ser medido, no puede ser demostrado con una cuestión de estudios químicos. Y aunque diga, no, claro que sí se puede comprar, sacamos, pues sí, pero es una serie de ¿cómo se llama? De movimientos fisicoquímicos que se dan en el organismo y que se interpretan como sueño, como amor o como pasión, pero no significa que eso sea amor por tal. O sea, no sé, a lo mejor tú la serie de endorfinas que generas cuando ves a esa chica, de repente te la va a generar a lo mejor cuando llegan, cuando ves a un amigo que llevas años sin verlo, cuando llega una comida que estabas esperando, y entonces dices, bueno, entonces también está enamorado de la comida, está enamorado del amigo, está enamorado del regalo de Navidad o de X o Y cosa. Pues no, porque son procesos que se dan en el cuerpo y que a lo mejor se manifiestan de X o Y manera y que se interpretan precisamente a partir de ciertas reacciones que podemos contextualizar y darle sentido al momento de interpretar eso que llamamos amor, sentimientos, felicidad, alegría, etc. Pero que científicamente no pueden ser probados. En ese sentido es a lo que se dirige esta cuestión de la metafísica. Ese es el estudio en sí mismo de la parte metafísica, las condiciones de existencia y de posibilidad de entidades de las cuales no sabemos dónde están, pero o su estructura física, pero que sabemos que compartimos con ellas, como esto que les digo, la felicidad, la justicia, el amor, ¿cómo se llama? No sé, ¿qué se me ocurre? La virtud, etc.
Entonces, quería por eso iniciar con esta apertura, con este diálogo, antes de entrar ya de lleno a lo que es este paradigma hermenéutico que tienen las ciencias sociales. Bien, ¿dudas, preguntas hasta aquí? No, profe. No. Bien, vamos con esto que quiero que vayamos viendo, que es el paradigma hermenéutico en las ciencias sociales. Pero ¿por qué hablar de un paradigma y de una hermenéutica? Y también, primero que nada, ¿qué es esto que llamamos hermenéutica y qué es esto que también denominamos como paradigma? Bien, entonces pues vamos avanzando con lo de las diapositivas para ir viendo qué es lo importante aquí. Bien. El paradigma hermenéutico en las ciencias sociales. Thomas Kuhn y las revoluciones científicas. Thomas Kuhn fue un filósofo científico, filósofo de las ciencias, que estudió, por así decirlo, esta cuestión de la estructura de las revoluciones científicas. Se llama uno de sus libros más importantes. Kuhn adopta un enfoque de la historia de la ciencia y de la filosofía de la ciencia centrado en cuestiones conceptuales, como qué tipo de ideas eran concebibles en un determinado momento, de qué tipo de estrategias y opciones intelectuales disponían las personas durante cierto periodo, así como la importancia de no atribuir modelos de pensamiento modernos a autores históricos. Desde esta posición argumenta que la evolución de la teoría científica no proviene de la manera de acumulación de hechos, sino de un grupo de circunstancias y posibilidades intelectuales sujetas al cambio. Esto último que está diciendo Thomas Kuhn, o que se analiza sobre Thomas Kuhn, es realmente importante. Yo ahorita voy a decir su relevancia de este enunciado o de esta proposición. Repito, desde esta posición Kuhn argumenta que la evolución de la teoría científica no proviene de la acumulación de hechos, sino de un grupo de circunstancias y posibilidades intelectuales sujetas al cambio. Bien, continuamos. Thomas Kuhn, paradigma en la ética. Bueno, para hablar primero del paradigma en la ética, dice: el paradigma en la ética, y aquí se cita al filósofo estadounidense Michel Balzer. Michel Balzer es un filósofo, no estoy seguro si analítico, pero sí de una corriente liberal, que tiene una cuestión entre el contractualismo. Entonces parte de su contractualismo es que este contractualismo es ético. Él establece esto que llama las esferas de la justicia, que es uno de sus libros más importantes de Balzer, ¿no? Entonces, continuando en esta lógica, ha tenido una serie de momentos importantes, como lo son el del orden natural, la ética. Ya está dada por naturaleza el orden mental, el tribunal de la razón, y el consensual, el del consenso entre unos y otros paradigmas. Todos se relativizan, sin embargo, y hasta hoy no se encuentra un paradigma absolutamente funcional. Bien, antes de avanzar, vamos a revisar, ahorita me voy a revisar esto del paradigma de la ética para explicar un poco sobre ello, pero antes de continuar quiero regresar a esto que es a esto de las revoluciones científicas. De hecho, me salté lo de paradigma, perdón, no me di cuenta. Antes, con razón, decía yo que había un problema. Vamos con lo del paradigma. Paradigma viene del griego y significa modelo, a secas, sin especificidad. No obstante, con la definición del filósofo de la ciencia estadounidense Thomas Kuhn, se especificó su significado a un conjunto de coordenadas que nos sirven para orientarnos en el mundo. Por ejemplo, las coordenadas de la cultura. Las coordenadas de una cultura. Estos paradigmas se limitan a ellos mismos y resulta imposible emitir juicios de valor desde un paradigma hacia otro. Bien, para explicar este concepto de paradigma y al mismo tiempo hablar sobre Thomas Kuhn y las revoluciones científicas, habrá que analizar parte del texto y el concepto de esto que se denomina las estructuras de las revoluciones científicas. Un texto que creo que es fundamental para toda la noción científica que se presenta. Uno de los problemas que plantea Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas, que es su texto principal o el más conocido, creo que por aquí lo tengo, o lo tenía, déjenme ver si no, es el de Historia de la Locura de Foucault, pero bueno,
Ah, sí está, pero está abajo, es que no ha acomodado. Pero bien, el texto de Thomas Kuhn plantea el concepto de paradigma. ¿Cómo es que esos paradigmas surgen y en qué sentido los paradigmas son un beneficio para el avance de la ciencia? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, fíjense la pregunta que les voy a hacer y me gustaría que algunos respondieran al respecto. Diera su opinión al respecto de lo que les voy a preguntar y decir. Supongamos que nos encontramos, por ejemplo, ahorita en una situación grave que es precisamente la pandemia relacionada con el COVID-19, pero tenemos a dos comunidades científicas en las cuales estamos depositando nuestra fe. La primera comunidad científica en la cual estamos depositando nuestra fe es la que surge en Estados Unidos y la otra la que surge en China. Sobre estas dos comunidades científicas, ambas están trabajando para ver quién obtiene más rápidamente una vacuna contra el COVID-19 para el beneficio de la humanidad y al mismo tiempo para evitar la propagación de esta enfermedad a gran escala y que se siga teniendo repercusiones económicas, sociales, políticas y culturales, etc. en todo el mundo. Entonces, nosotros tenemos depositado nuestra fe en esas comunidades científicas. Pero ¿qué pasaría si de repente surgiera un país como Perú y dijera, yo ya encontré la vacuna? ¿Quiénes le creerían a Perú? Y decía, pues yo no seguí los modelos o las formas comunes que está siguiendo Estados Unidos o China. Llegué por medio de un proceso científico totalmente, o una metodología totalmente distinta, que parte de los principios que ellos utilizan, pero que me dio el resultado sobre la vacuna del COVID-19. Entonces la pregunta que le estoy haciendo es, ¿quién creería en Perú? Yo no. Ok, ¿por qué no? Ajá. Eso es interesante, ¿por qué no? Ajá. Pues porque no es un país que se conoce tener un avance en la medicina o que haya tenido una aportación importante en algo de la medicina. Entonces no. Ok, bien. Es una posición muy interesante. Fuerte. ¿Quién más? ¿Quién no le creería o quién sí le creería? También se vale. De los aquí presentes, ¿quién más? ¿No? Voy a preguntar al azar. Laura, ¿tú qué le creerías? ¿Les creerías a ellos? A esa comunidad científica. Pues está muy dudosa. ¿Por qué? Porque pues por un lado pues tiene razón mi compañera Mariana, ¿no? Uh-huh. Pero pues por otro te pones a pensar y dices, pues es que pues en algunos casos sí se puede comprobar y tomar en cuenta lo de la ciencia y todo eso. Entonces pues sí está así medio, bueno, yo estoy así como que no sé, en duda. Ajá. Bien. Porque al principio decía, no, pues sí, pero después dije, es que por una parte sí tiene razón, que no se comprueba lo del clima y así como lo decía mi compañero. Entonces, bien. Pues no. Muchas gracias, Laura. Que bueno, esto de la duda y la incertidumbre también es un punto interesante. ¿Quién más? Vamos a ver. Estoy pensando quién. Ana Tobar. ¿Tú qué opinas? O sea, ¿tú le creerías a Perú? Pues no sé, igual estoy en una desidia porque pues no es un país, como ya dijo Mariana, desarrollado en ese sentido de medicina y de la ciencia, pero pues tampoco dudaría de su capacidad, uh-huh, que puedan crear algo. Bien, tú dirías, en un principio decías, bueno, no creo por esto, pero también me pone en duda el hecho de que pudieran o no realizarla. Muy bien, Ana. ¿Alguien más? Vamos a escoger a bien, vamos a dejarlo ahorita regresamos con esto. Esto que ustedes generan, precisamente es una de las cuestiones que ponen en entredicho la polémica de las comunidades científicas. Lo que Kuhn va a tratar de establecer en su texto titulado La estructura de las revoluciones científicas es que la ciencia ha ido progresando
conforme a distintas teorías, pero esas teorías no han sido reorganizadas con el paso del tiempo, al punto de que quienes establecen los criterios de la ciencia son comunidades científicas que tienen, o que en la mayoría de las ocasiones tienen relevancia o tienen mayor prestigio por encima de otras. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es de que, yo les decía, bueno, les puse el caso de Perú, pero ¿quién dudaría si quienes encontraron la vacuna fuera China o Estados Unidos? ¿Quién pondría en duda eso? O sea, ¿quién diría, no, esa vacuna no funciona, no sirve? O no sé, ¿quién dudaría de estos países si creara la vacuna? ¿De los aquí? ¿O todos dirían, no, sí, yo sí le creo a Estados Unidos y a China, ellos sí pudieron hacer la vacuna de manera correcta? ¿Quiénes de aquí sí le creerían? Yo sí. Dice Mariana que sí, ella dice, yo sí le creo. China y Estados Unidos, dos potencias mundiales. ¿Quién más? Eric. Pues yo también les creería. Tú también les creerías, muy bien. ¿Quién otra? A ver, ¿quién otro? Mariana Olasco, ¿tú qué dirías? ¿Tú les creerías o no? Sí, yo también les creería. Y aquí voy a hacer una pausa. ¿Por qué les creerías, Mariana Nolasco? Porque creo que son dos países que tienen como muy avanzados en la ciencia y siempre tienen pues muchos experimentos que han comprobado, al igual que pues yo creo que igual vacunas y así, entonces yo creo que por eso les creería. Muy bien, qué bueno. Esto que se está planteando es interesante y les voy a decir por qué. Porque este paradigma de las ciencias, este concepto de paradigma, lo que va a analizar Thomas Kuhn, y era con lo que les decía cuando estábamos leyendo el primer punto sobre Thomas Kuhn y la revolución científica, sobre un grupo de circunstancias y posibilidades intelectuales sujetas al cambio, son los que establecen los principios del paradigma. ¿Qué quiere decir esto? Hay un paradigma cuando tenemos a dos comunidades científicas que están intentando resolver un problema científico, llámese la teoría de la gravedad, la teoría de la relatividad, la teoría del espacio, tiempo, etc. Entonces tenemos a dos comunidades científicas, dice Thomas Kuhn, y estas dos comunidades científicas desarrollan hipótesis, marcos teóricos, conceptuales, etc. para resolver ese problema que tiene la ciencia. Pero, ¿qué pasaría si las dos llegaran a la resolución del problema por distintos métodos? Obviamente todos bajo herramientas científicas, o bueno, teorías, hipótesis científicas, y llegan a resolver el mismo problema, pero con una metodología o pasos a seguir totalmente distintos una respecto de la otra. Ya me dijeron que no depositarían su confianza entre Perú en relación con Estados Unidos y con China. Y es una cuestión muy interesante porque ahorita ese es el gran debate: ¿quién va a descubrir primero la vacuna del COVID-19? Lo que va a decir Thomas Kuhn es de que hay una comunidad científica que tiene todas las herramientas hegemónicas, de hegemonía o discursos hegemónicos a su favor. No lo dice como tal así hegemónicos, pero él va a decir: hay ciertas comunidades científicas que tienen mejores científicos, por esto les puse el ejemplo de China y Estados Unidos, mejores laboratorios, gente más preparada, tiene mejor tecnología, tiene mejores medios de difusión, tiene más apoyo gubernamental y empresarial. Entonces uno espera que esas comunidades que tienen mayor apoyo económico por parte del gobierno, de empresas que tienen mejores aparatos tecnológicos y tecnología a su alcance
a la punta, que tiene mejores científicos, que tiene las mejores revistas de investigación para publicar sus artículos y demostrar eso, que tienen los mejores medios de comunicación para difundir la noticia y para poder llegar a muchas más personas, son los que tendrían la solución a los problemas. Mientras que por el otro lado Perú, que como me dijeron, bueno, pues no conozco algún avance relevante o una aportación científica seria que haya hecho. Bueno, ya lo descalifiqué. 2, pues yo no recuerdo a un científico peruano que haya hecho gran cosa. Pues 3, no sé, sus universidades, sus centros, sus laboratorios, no creo que estén a la altura. 4, pues los medios de comunicación son muy difusos, son muy pobres en comparación de otros idiomas, de otros países. Y 5, pues no tiene estas revistas filosóficas con el gran aporte, no manejan ese lenguaje científico, que o es en inglés o es en chino, y entonces pues lo desacreditamos. Dice Thomas Kuhn, puede que las dos comunidades científicas, aquí a lo que quiero llegar es, puede que exista una comunidad científica que no tenga todos estos puntos a su favor, pero que efectivamente pueda encontrar el problema o pueda resolver un problema científico. Sin embargo, existe una comunidad científica con mucha más fuerza y prestigio, que para ellos la credibilidad es casi 99 o 90% segura, mientras que aquí es un 10% de inseguridad. Dice, ¿quién va a marcar la línea científica? La comunidad científica que tenga mejor difusión, mejores medios, mejor economía, independientemente que la otra haya encontrado la respuesta o la solución a estos problemas o obstáculos científicos. De hecho, Gaston Bachelard, otro filósofo de la ciencia, va a decir que a esos son obstáculos epistemológicos. O sea, para que la ciencia avance se le presentan obstáculos epistémicos, o sea, de conocimiento. Entonces lo que te estaría diciendo un poco Thomas Kuhn es de que a pesar de que esta comunidad científica, la peruana, llegase a descubrir la vacuna, el COVID-19, difícilmente podría implantar o generalizar su discurso por encima de el estudio de Estados Unidos o de China. ¿Por qué? Porque no es una comunidad científica con el mismo grado económico de legitimidad que podría tener la otra comunidad científica, que tiene esos medios económicos y de sustentabilidad que no lo tiene la otra, a pesar de que la otra pudiese llegar a resolver el problema. ¿Y por qué? Por el solo hecho en la posición económica, política y social en la que se encuentra. Eso va a ser un punto negativo para el avance de la ciencia. Estos paradigmas tienen que verse superados precisamente porque lo importante que debe de prevalecer en la ciencia es la objetividad, independientemente de los prejuicios. Pero gran parte de los paradigmas que se presentan en la ciencia son este tipo de circunstancias, y que parecerían ser que no son muy comunes, pero que sí se dan en algunas ocasiones. Sí se entiende un poco ahora esta cuestión del paradigma científico. O sea, hay una comunidad científica con mayor credibilidad que otra por los medios económicos, por los medios de información, de difusión, por la tecnología que tienen, y otra que menos, otra con menores recursos, con menor apoyo, con menor avance, etc. Y en la legitimidad va a recaer sobre quien tiene más, o sobre la comunidad científica que tiene más puntos a su favor al momento de proyectar sus resultados científicos, y en cierta medida va a obstaculizar o va a retrasar el avance de la ciencia por sí misma. ¿Sí queda claro? Sí se entendió este concepto de paradigma y de comunidad científica. ¿Los demás? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Si no, puedo regresar, o sea, cualquier cosa, si no les quedó claro, puedo aclarar o solventar dudas. Bien. Entonces, esto es importante porque en el fondo también es algo que si lo analizamos a sentido más amplio, la comunidad científica
o estos paradigmas científicos en el avance de las ciencias generan una problemática. ¿En qué sentido? En el sentido de que difícilmente se toma en consideración. Si eso pasa en las ciencias duras o en las ciencias a nivel profesional, pues todavía a nivel local o a nivel micro también pasa, microsocial digo, porque siempre ustedes escuchan decir es que la UNAM, la UAM, el Poli, digo sí, son en efecto las universidades más con mayor relevancia, pero de ahí a decir que son todos los que salen de ahí tienen una preparación o han hecho del prestigio de la universidad lo más grande, pues es falso. La UNAM es reconocida por menos del 2% de la población que está dentro, ¿no? O sea, menos del 15% de investigadores está haciendo algo que tenga gran relevancia a nivel internacional o a nivel nacional, y es lo que los pone, los posiciona como una de las mejores universidades. Pero fíjense, les estoy diciendo menos del 10%, entre el 5 o 6% de la población de toda la UNAM, y creo que estoy exagerando, debe ser como el 2 o el 1%, si no es que el 0.8% de la población académica a nivel universitaria son los que están produciendo un avance social en estas tres universidades. ¿Esto qué significa? Que cuando dicen orgullosamente UNAM, sí, pero pues eres de ese 1% o ese del 5% que ha hecho investigaciones que hagan orgullosa a tu universidad. Si no lo eres, digo, pues eres más del montón, ¿no? O sea, y siempre que lo digo en la UNAM, lo digo en la UAM, porque yo estudié en la UNAM, en la UAM, siempre espero críticas, ¿no? Y me gusta porque pues, soy de esas dos instituciones y lo aprendí de un profesor que se llama Tagle, que estudió en el London College, ¿no? Que cuestionaba precisamente ese tipo de posturas. Decía, pues sí, es la UNAM, ¿y qué? Está lleno, pero a ver, ¿por qué no se habla de los vicios que están dentro de la universidad, de la violación de derechos humanos, de la cuestión de acoso, de las cuestiones de favoritismo, se habla de lo bello? Siempre se habla de lo bello, pero no se habla de esas cosas que están también institucionalmente mal. Entonces ese tipo de cosas son peligrosas, por supuesto que son peligrosas. Generan escollo, claro que generan escollo, pero están ahí. Entonces lo mismo pasa a nivel científico y a nivel educativo, académico. ¿Sí se ve? Es la misma analogía. Es que es de la UNAM, es bueno. Yo he conocido a gente de la UNAM muy mala en sus campos de estudios. A gente de la UAM muy, muy mala en sus campos de estudios. Pero también he conocido a gente muy, muy buena. O sea, también sería decir, bueno, es que todos los que sean, no. O sea, como dicen en la viña del Señor hay de todo tipo. Así pasa con estas universidades. Y muchos dicen, bueno, depende de uno. Pues sí, en ocasiones depende de uno, o también depende de las circunstancias que se le fueron presentando durante el largo de su carrera. ¿Qué quiere decir esto? Tuvo una especie de beneficios que a lo mejor otros no tuvo, como becas, como apoyos, o en el peor de los casos, igual el peor de los casos es que viene de una familia que ya es de académicos, de científicos, y tiene la vida mucho más fácil. Entonces son todas una serie de factores que juegan un papel al momento de determinar ciertos progresos a nivel académicos y que van vinculados con lo científico. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Pues generar criterios, lo que en el fondo, y aquí yo ya lo interpreto, aquí es donde entra esta cuestión hermenéutica, aquí yo lo interpreto, que lo que deben de hacer las distintas instituciones académicas a nivel profesional es formar grupos de estudios, de investigación, que se tomen con seriedad cada una de sus disciplinas, para que aunque sean pequeñas comunidades académicas, estudiantíficas, científicas, porque sí son comunidades científicas al momento de estudiar X o Y carrera, X o Y disciplina, es generar un conocimiento que pueda ser relevante para la sociedad y de utilidad, y pueda ser factible dentro del campo al que corresponde. Entonces es la invitación que yo les hago siempre, pero es a lo que más o menos quiere llegar Thomas Kuhn con esto de las comunidades científicas y de los paradigmas a nivel científico a gran escala, pero que yo lo traduzco también en el ejercicio práctico de las universidades, porque es donde se genera el conocimiento, ¿sí? Entonces, continuando con esta lógica a la que yo me remonto,
¿Y qué quiero decir con esto? Pues bueno, es una invitación a que ustedes ya deberían de tener un grupo de estudio enfocado a nociones de criminalística, cosas de ese tipo, pues que intente desarrollar conocimiento científico. Digo, ustedes y a las instituciones a las que voy siempre les digo lo mismo, empiecen a generar grupos de estudio que puedan crear aportaciones, revistas o cosas, o artículos o ponencias que eleven el nivel de ¿cómo se llama? De estudio dentro de la institución. O sea, siempre que me dicen vas a entrar a debate, yo encantadísimo de debatir con quienes sea, ¿no? O de invitar a personas con las que he colaborado, pues mucho mejor. O sea, yo creo que eso hace grande a la institución por sí misma y a las demás, y a quienes la rodean, ¿no? Y hace un progreso científico. Y hasta cierta medida también le da legitimidad al respecto. Bien, entonces, continúo. Dado este paréntesis cultural. Paradigmas en la ética, que era un poco lo que decíamos. El paradigma en la ética, y aquí se cita al filósofo Michel Balzer. Dice, Balzer es un filósofo que valdría la pena aquí hacer un paréntesis sobre Michel Balzer, porque Michel Balzer es un filósofo que corresponde a la corriente un tanto liberal, pero más contractualista. De hecho, su texto titulado Las esferas de la justicia lo que establece es de que cada sector social, el de la educación, el de la política, el de la ciencia, es una esfera, el de la cultura, son esferas separadas que se interrelacionan pero que deberían de estudiarse de manera independiente, que tiene una correlación, sí, pero es a partir de esa correlación que muchas veces se ven, ¿cómo se decirle? Se ven se me fue la palabra, como afectadas las esferas y no se remiten al solo estudio de cada una de ellas. En este sentido, también establece los criterios éticos que deben de operar dentro de estas esferas. Dice, por eso se dice, ha tenido una serie de momentos importantes como lo son el del orden natural. La ética está ya dada por la naturaleza, o sea, él establece que, pues bueno, la ética ya está en la naturaleza. Y el orden mental, el tribunal de la razón, también la mente o el criterio de la razón es el factor fundamental para establecer lo que consideramos bueno y correcto. Y el consensual, el del consenso entre unos y otros paradigmas. O sea, hay una serie de consensos entre la comunidad científica, entre la comunidad que los rodea, social, que determina que hay un consenso para creer que ciertas cosas son reales. Por ejemplo, para explicar este último, pues el ejemplo más claro es el de López-Gatell, ¿no? O sea, el doctor López-Gatell. Difícilmente creo que alguien diría que es que las conferencias, más allá de la cuestión política, que no dudo que la tengan, sean puramente en esa orientación y no le interese la salud de los mexicanos, ¿no? Creo que parte de que se den esas conferencias es precisamente evitar un mayor número de muertes en nuestro país pese a lo que se está viviendo, ¿no? Entonces, socialmente estamos de acuerdo que eso es bueno. Entonces, racionalmente entendemos que es viable que no haya tantas muertes y que no se saturen los hospitales, y consideramos que lo natural es que la enfermedad es un mal que todos evitamos tener. Bien, en ese sentido es a lo que se refiere este paradigma en la ética. Dice, todos se relativizan. Esa es una cuestión muy interesante cuando habla de todos se relativizan, sin embargo, y hasta hoy no se encuentra un paradigma absolutamente funcional. Sí, es cierto, no existe como tal un paradigma totalmente que sea operativo para todas las áreas de estudio o para todas las disciplinas. Bien, vamos con el concepto de hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Hermenéutica se refiere al arte de interpretar textos, si bien sean de carácter sagrado, filosóficos o literarios. Hoy también, aquí yo personalmente añadiría, que también están los científicos. O sea, la hermenéutica es un concepto que viene del griego y de la tradición griega, que está relacionado con Hermes. Hermes es prácticamente el mensajero de los dioses. Entonces la hermenéutica se interpreta como ese mensaje que se nos otorga por medio de un texto, por medio de una película, serie, etc., y que es a partir de ello que nosotros interpretamos. O sea, el paradigma científico nos ayuda a interpretar los hechos o las, ¿cómo se llama? O las, ¿cómo decirlo?
A ver, permítame un minuto, voy a silenciar ciertas notificaciones. Bien, ya, ahora sí, regreso. Perdón, es que esto es medio complicado, pero bueno, regresando. Lo que le decía, la hermenéutica es una especie de mecanismo que nos ayuda a interpretar tanto textos literarios. En un principio fueron los textos religiosos, posteriormente los textos filosóficos, después los literarios, y hoy la propia ciencia o los hechos científicos se interpretan, los hechos sociales también se interpretan. Tenemos una interpretación sobre los hechos, y eso es a lo que quiero encaminarlo respecto de su disciplina. Ustedes interpretan los hechos, ¿cierto o no es cierto? O sea, ustedes tienen un acontecimiento, un suceso, un crimen, y lo que hacen es interpretar lo que pasó, bien, con base a los datos que se les arroja. Por eso es importante esta noción de la hermenéutica. Bien, dice, asimismo, a través de la hermenéutica se pretende encontrar el verdadero significado de las palabras, tanto escritas como verbales. Esto va a generar una serie de polémicas, porque ¿cuál es el significado verdadero de las palabras? Ese ya de entrada ya es un problema. Bien, pero eso es lo que en el fondo buscaba la tradición hermenéutica. La hermenéutica tiene sus orígenes en la antigüedad, cuando diversos pensadores se concentraron en la tarea de interpretar los textos o escrituras sagradas a fin de diferenciar la verdad de lo espiritual y esclarecer aquello que resultaba ambiguo o poco claro. Algunos de ellos fueron Filón de Alejandría, Agustín de Hipona, Martín Lutero, entre muchos otros. Bien, la hermenéutica a través de la historia. Sin embargo, fue en la Edad Moderna que los estudios en torno a la hermenéutica tomaron mayor forma tras las contribuciones del filósofo Friedrich Schleiermacher, por lo que es considerado como el padre de la hermenéutica. Entre sus principios propuestos por Schleiermacher destaca la idea, ¿cómo decirlo? Permítame, es que ya. Entre sus principios propuestos por Schleiermacher destaca la idea de comprender e interpretar el discurso tal cual lo expone el autor, y luego proponer una interpretación aún mejor que esta. Bien, ¿por qué me sigue llegando esto? A ver, permítanme. A ver, ya, es que me sigue llegando notificaciones. Bien, entre sus principios propuestos por Schleiermacher destaca la idea de comprender o interpretar el discurso tal cual lo expone el autor, y luego proponerle una interpretación que ésta tiene. Bien, o mejor de esta. El término hermenéutica deriva del griego hermeneutike, tecne hermeneutike, que significa el arte de explicar, traducir, aclarar o interpretar. Asimismo, la palabra hermenéutica se relaciona con el nombre del dios griego Hermes, el dios mensajero, con la capacidad de descifrar significados ocultos. Bien, ¿qué relación tiene la hermenéutica y lo social? Pues bien, a continuación es lo que se va a explicar. La idea de la hermenéutica es que en todo obrar humano hay una posibilidad de comunicación y comprensión similares a la de esta situación del diálogo. En lo que hacen, en lo que escriben o producen, los hombres ponen de manifiesto una intención, un propósito, una idea. Toda acción es significativa, por eso admite la comprensión interna. La dificultad consiste en que suele estar ausente todo el conjunto de condiciones que permiten el entendimiento inmediato en el diálogo, y cuando falta cualquiera de ellas, es necesario el apoyo de algún recurso metódico para interpretar correctamente. Bien, eso es a grosso modo un poco de lo que estamos analizando sobre esta cuestión hermenéutica. La hermenéutica es una herramienta que nos ayuda o nos brinda las posibilidades de interpretar cosas que se nos presentan de manera literal en el mundo, no solamente en el mundo social, sino también en la documentación que tenemos al respecto, ¿no? Toda esta serie de información que podemos llegar a tener, nosotros la traducimos o la interpretamos de X o Y manera. Por ejemplo, lo que yo hice con el ejemplo de Thomas Kuhn sobre las revoluciones científicas o la comunidad científica, y luego interpretarla
en el campo académico o institucional de las escuelas a nivel profesional, es una forma de hacer, de utilizar la hermenéutica como herramienta de interpretación que puede beneficiar a ciertos sectores, en este caso al sector educativo o al sector estudiantil, mejor dicho, que no forma parte de esa comunidad académica, que es la más prestigiosa dentro del país, ¿no? Pero que no la excluye de poder tener aportaciones importantes en el campo de lo social. Entonces eso es precisamente una interpretación que yo hice, que quise llevar, y que creo que es compatible con esta circunstancia o esto que les he señalado. Bien, para seguir continuando, dudas, preguntas que tengan hasta aquí. ¿Sí les queda claros estos conceptos de hermenéutica y de paradigma? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Sí, todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo fluye normal? ¿Todo va bien? Bien, para continuar vamos a ponerles precisamente algunos ejemplos sobre esto y fortalecer esto que decíamos sobre la comunidad científica de la que habla Thomas Kuhn, y también hacerlo un poco más ilustrativo, esto de las revoluciones a las que se hace alusión con estos autores o estas hipótesis que estoy manejando ahorita, ¿no? Les voy a poner precisamente es un video interactivo muy pequeño para fortalecer esto que decíamos sobre el paradigma científico, sobre las cuestiones que se plantean o que se plantea al respecto. Veo, aquí está Thomas Kuhn, permítame nada más, estoy buscándolo, es que no, ¿dónde está ya, bien, así que quieres les voy a poner este pequeño aprender inglés. Video. Aquí tienes 3 mitos que son completamente falsos. 1, debes hablar mucho. 2, debes practicar. Ya habíamos abordado de forma... Bien, entonces permítame, déjenles pongo para que puedan ver este pequeño videito interactivo. tangencial el tema de que la ciencia moderna no podría ser la solución a todos nuestros problemas. Sin embargo, no habíamos profundizado mucho en esta idea sino hasta ahora, que hablaremos de Thomas Kuhn, filósofo norteamericano que en los años 60 publicó un ensayo llamado La estructura de las revoluciones científicas. En él presentó una idea revolucionaria: la ciencia no avanza, solo cambia de intereses. Para contextualizarnos, Kuhn pertenece a la filosofía contemporánea, lo que en la historia universal equivale a decir la posmodernidad. Ya hemos dicho en un video previo que el posmodernismo es la era de la desilusión, en la cual los intelectuales empezaron a cuestionarse si todos los cambios políticos, económicos, filosóficos y demás, basados en los ideales de la ilustración, la revolución industrial o el positivismo, realmente nos están haciendo avanzar. En este contexto, Kuhn no tiene reparos en afirmar que el progreso científico no es tal, puesto que carece de un desarrollo progresivo. En otras palabras, para el pensador, cada descubrimiento de la ciencia no debería ser asimilado como un avance, sino como un desarrollo aislado, puesto que realmente no nos está acercando a ninguna verdad. Lo que es peor, el proceso científico está plagado de retrocesos. Como ya intuirás, para Kuhn, la ciencia no es un proceso armónico, natural y mucho menos universal. Kuhn dice que la investigación científica es más bien un esfuerzo encarnizado por hacer entrar la naturaleza dentro de las cajas conceptuales aportadas por la educación profesional. El conocimiento para el pensador está limitado por los moldes que la comunidad científica impone. Kuhn cree que la comunidad científica es un grupo de investigadores que emplean un conjunto de reglas que ha servido para dar soluciones a problemas del pasado. A este conjunto de reglas Kuhn las denomina paradigmas.
pensador, la comunidad científica emplea este paradigma como un molde donde intentará hacer calzar todas las piezas del rompecabezas del conocimiento. Las que no puedan hacer calzar las llamarán anomalías. Sin embargo, aquí pasa algo muy curioso. Tarde o temprano, las anomalías acumuladas serán demasiadas, y esto hará sentir un poco insegura a buena parte de la comunidad científica. Entonces, plantea Kuhn, surgirán discrepancias que originarán una crisis, la cual desembocará a su vez en una revolución científica. Vamos a explicarlo con más detalle. Primero se creará un paradigma que se creerá incuestionable en su momento. Por ejemplo, la Tierra es el centro del universo. A consecuencia de este paradigma aparecerá la ciencia normal, que intentará hacer creer que el universo es geocéntrico y todos los descubrimientos científicos del momento se adaptarán a esa idea. Sin embargo, luego descubriremos que no todo calza en este molde y empezará la crisis. Finalmente, los científicos llegarán a la conclusión de que la teoría está mal, que a través de la observación se ha visto que en realidad la Tierra es la que gira alrededor del Sol y se iniciará una revolución científica. Tras esta revolución, se instalará un nuevo paradigma. Y sí, ahora sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol, y si dudamos de esto, pues ya no estamos hablando de temas científicos. Por eso, según Kuhn, nada nos garantiza que un paradigma tenga más validez que el anterior. Un paradigma es en todo caso una caja conceptual más apropiada para el funcionamiento de la comunidad científica de la época, la cual depende mucho de razones sociológicas o políticas. Por ejemplo, nada nos asegura que el Feng Shui carezca de fundamentos. Lo que pasa es que este conjunto de conocimientos no entra en el paradigma actual y por tanto debe ser marginado del ámbito científico, una pseudociencia como le llaman. Si este video te gustó y calza en tu paradigma, te invito a suscribirte a mi canal o a seguirme por las redes sociales, por Facebook, Twitter e Instagram. También puedes compartir este video con tus amigos y así ayudarme a llegar a más gente. De momento se despide de ti, tu amigo Josué, y espero verte en una muy próxima oportunidad. Bien, bien, creo que un poco se complementa con lo que habíamos estado viendo, o con lo que habíamos estado analizando hasta ahorita, ¿no? ¿Cuál es su opinión al respecto sobre esta noción de los paradigmas o esta cuestión que se plantea no solamente Kuhn, sino dentro de la ciencia? ¿Qué beneficios, en otras palabras, o qué más que beneficios, qué tipo de aportaciones le puede generar estos dos conceptos? Por una parte esta noción de paradigma y por el otro la hermenéutica a su campo profesional. ¿Alguien que me pueda decir para qué les podría ser útil tener esta concepción del paradigma? Digo, ya la mayoría lo entendió, entonces una vez que lo tienen procesado, viene lo padre. ¿En dónde creen que aplicaría esto de este tipo de modelos teóricos dentro de su disciplina? ¿Alguien por ahí? ¿No? Todos creen que su disciplina está 100%, son fiables los métodos que hasta ahorita tienen ustedes en su disciplina, o dudan de algún método que ustedes están realizando de comprobación, obviamente científico me refiero. ¿No? ¿Quieren que les pregunte al azar? Bueno, entonces, dado el silencio, dicen que el que calla otorga. Entonces, ahí voy. Marco Antonio, bueno, Mario Alexis, ¿dónde crees que pueda aplicarse esto del paradigma dentro de tu profesión? ¿O cuándo podría emerger? Adelante, te escucho. Al momento de tomar una buena o mala decisión. Por ejemplo, pues no sé si me ofrecen dinero por cambiar un dictamen o algo así. Bueno, eso tendría que ver más con un criterio deontológico que con este concepto de paradigma. O sea, recuerda que el paradigma no es tanto si escribe, sino está relacionado con esta crisis que se presenta científicamente y con este modelo científico que queremos establecer. No entiendo en dónde cambiar un reporte entre aquí. Bien,
Ok, Alexis, ahorita piénsale. Vamos con otros compañeros. Con Julie. ¿Tú dónde crees que aplicaría esto, Julie? A lo mejor en las conductas de los criminales, ¿Por qué? A ver, me llama la atención eso, es interesante. A ver. pues porque a lo mejor mediante los métodos que nosotros tenemos podemos saber pues qué es el por qué reflejan, no sé, dicha conducta de a lo mejor de que asesinó a una persona o de que se suicidó o cositas así. Bien, ok. Más o menos entiendo un poco la idea. Hay que pulir más, pero está relativamente bien. A ver, ¿qué más? Aquí no le ha preguntado mucho. Ana, creo que ya. A ver, Alejandro, ¿tú qué dirías al respecto? ¿En qué sentido estos conceptos o esta noción del paradigma ayudaría dentro de tu disciplina? Ya Julie nos apoyó. ¿Tú qué dirías? Pues, por ejemplo, puede ser en lo de los métodos científicos, que no todos son exactos. Por ejemplo, en el retrato hablado, pues tú haces tu retrato de la persona y tal, pero no porque sea científico tiene una exactitud de que así es la persona, porque tú te lo estás visualizando de una persona y tu dibujante de otra forma. Bien, esa es una cuestión. Yo creo que ahí hay una crisis que entraría, o sea, una cosa es que quien tiene en su mente una imagen sobre el posible criminal, delincuente, etcétera, infractor, sea representado por un sujeto que no tiene esa imagen mental y que intenta ilustrar, y que probablemente sea una forma en la cual él traduce lo que le está diciendo el otro sujeto con un cierto grado de inexactitud. Hasta qué punto no podría decirlo, pero con un cierto grado de inexactitud que pues genera una especie de incertidumbre al momento de decir si efectivamente el retrato hablado es el correcto o es la descripción buena o adecuada de quien cometió tal ilícito. Bien, eso es un ejemplo que me agrada. ¿Alguien más? ¿Dónde cree que aplicaría esto? ¿No? Nadie de ahí. Marco, adelante, Marco, creo que... Bueno, a lo mejor tal vez también en antropología, porque pues como lo dijo Ale, no son ciencias exactas, también pueden tener como que a lo mejor como un margen de error. Por decir, en antropología se maneja que con varios huesos se puede estimar una edad, pero por eso se llama una estimación, porque no se va a saber a ciencia cierta si esa persona en realidad tenía esa edad. Lo mismo pasa con la genética forense, o sea, para ver si es si es el padre biológico de una persona, de un niño o así, también la genética tiene un margen de error, o sea, no es tan exacto porque el error es del 1%, digo, aunque es mínimo, pero no es tan exacto como se pretende. Bien, no, adelante. Ajá. Bien, bueno, esto que acaba de decir Marco es exactamente, empalma muy bien con esto que se genera, o sea, tanto en las ciencias sociales, que es donde regularmente se ven más estas problemáticas, como en las ciencias exactas también se genera. El ejemplo que pusiste, Marco, sobre la genética, creo que es un ejemplo muy, muy bueno. Hasta que no tengamos una herramienta mucho más amplia, difícilmente podremos hacer por así decir, uso de otros modelos que nos permitan explicar el por qué tal persona realizó dicho acto. Entonces aquí lo que diría, o lo que se me viene a la mente, no sé si algunos de ustedes ya vio esta serie que se llama Mindhunter. ¿No? Mindhunter es una serie precisamente ubicada en los años 70. No, creo que es entre 70, es que es entre los 80 o 90, estoy por ahí, es entre los años 70, 80, no recuerdo con exactitud. Creo que sí es de los 80, está planteada en esa época, ¿no?
los años 80, en la cual precisamente los agentes del FBI, bueno, se supone, tenían ciertas hipótesis científicas que decían que los criminales, según sus rasgos, su fisionomía, eran propensos a cometer actos criminales o delictivos. Esto estaba establecido en la mayoría de las instituciones, que se podía detectar a un criminal por sus rasgos, por el tamaño de su cráneo, por sus nariz, sus ojos, sus cejas, en cierta manera su fisionomía y el patrón fenotípico determinaba la posibilidad de que esa persona fuera un delincuente en potencia, ¿no? O un posible asesino. Lo interesante que plantea la serie de Mindhunter es que cuando van avanzando, uno de ellos conoce a una chica que ella estudia ciencias sociales, y entonces cuando anda con ella le dice, le explica a qué se dedica, y ella le plantea, ¿y nunca han pensado en la teoría de las relaciones sociales que plantea Emily Durkheim? Y él se queda, ¿cómo que Emily Durkheim? No, si es que las sociedades operan de una manera totalmente distinta conforme a la educación, y le empieza a plantear una serie de hipótesis. Para él le dice, no, es que entonces él en su momento dice, no, es que los criminales nacen, ya están determinados a cometer esos delitos. Y ella le dice, ¿y cómo puedes saber que no es la sociedad la que lo convirtió en un criminal? Es que eso no es posible. Lo que tú me estarías diciendo es que entonces nosotros somos parte de que la sociedad se haga criminal. No, la sociedad está bien, la sociedad no puede hacer eso, ¿no? Ella le dice, ¿y por qué no? Las relaciones sociales precisamente generan esa especie de complejidad. Le habla de Emily Durkheim, después le habla de Freud, le habla de una serie de hipótesis y de marcos teóricos que él no conocía. Él empieza a generarse dudas, generarse como preguntas. Y si el modelo teórico que yo tengo, o que el FBI, y que no solamente el FBI, sino que también los, ¿cómo se llama? Los de las las estaciones de policía, o los lugares donde están congregados los policías, viven con ese error, porque ellos no dudaban de eso. Parecía que lo que se les había enseñado, que era una especie de modelo de repetición sobre quiénes eran criminales, era lo correcto. Entonces él empieza a cuestionar si verdaderamente los modelos teóricos con los cuales están operando el sector policíaco, el sector de seguridad, el sector de la investigación de los federales, es el adecuado para poder detectar o atrapar a los criminales y que no queden impunes o libres, ¿no? Él se empieza a dar cuenta que en efecto parecería ser que el modelo teórico del cual ellos están partiendo no es suficiente para poder resolver los casos de asesinatos, o por lo menos de asesinos en series. Entonces él decide hacer investigación, y curiosamente le propone al jefe del FBI que si le da permiso de ir y tomar ciertas clases con algunos académicos en las universidades. Él quiere regresar a entrar a la universidad y estudiar sociología y ver algunas teorías de psicología al respecto que podrían favorecerle. Obviamente cuando él se acerca con los académicos lo cuestionan. Es que tú eres del FBI, tú nos estás investigando porque también acaba de pasar el problema en la URSS del socialismo. Tú quieres ver quiénes las protestas, tú quieres inculpar a estudiantes porque levantan protesta y todo eso. Y él dice, no, yo quiero aprender los modelos científicos que ustedes están manejando, sus teorías científicas sociales, psicosociales que están haciendo, porque creo que es una herramienta útil para detectar a los criminales. Entonces, conforme va avanzando la historia, es una serie muy buena. Yo creo que es una serie muy muy buena que habla sobre esta cuestión sociológica dentro del estudio del crimen, porque no es tanto de que tiene, sino dentro de esta, y de hecho los casos que retoman son de asesinos seriales reales que existieron.
O sea, los personajes que se muestran son personajes de la vida real que tuvieron que cometieron estos asesinatos en masa o asesinos o en serie, ¿no? Entonces él empieza a utilizar toda esta herramienta teórica conceptual de otras disciplinas para aplicarlo en el campo federal. En un principio se burlan de él, ¿no? Le dicen, no, pues es que eso es absurdo, ¿cómo crees que eso va a pasar? Al punto de que el primer caso que se le presenta y que resuelve, y que creo que es el que logra tener éxito, es el de un caso de una abuelita a la cual se matan junto con el perro, pero presenta una especie de factores muy peculiares, ¿no? La forma en que se mata a la anciana, creo que la mutila, y luego la forma en que se desquita con el perro, no es algo común. Entonces cuando llega a la estación de policía dice, probablemente el sujeto que estemos buscando, dice, él empieza como a interpretar a partir de Freud de una pulsación sexual, dice, aquí hay un deseo sexual reprimido, dice él. Entonces, ¿cómo con deseo sexual reprimido? Eso es absurdo, ¿no? O sea, la sexualidad no se reprime, le dice el oficial. Y le dice, sí, bueno, es una hipótesis de Freud. En un principio como que no le dan importancia, pero después él empieza a analizar, y bueno, ¿quiénes son los que viven cerca y todo eso? Es que el sujeto más cercano, pues, que podría haber cometido, pues vive lejos y es un negro, ¿no? Entonces, ¿cómo que un negro? Dice, no, sí, es que ¿nunca ha pensado usted que quien cometió el crimen, el homicidio, es una persona de tez blanca? No, ¿cómo? O sea, lo que tú me estás diciendo es que los blancos cometen delitos. No, lo más probable es que sea un negro. No puede ser un blanco el que cometa el delito. Entonces él se da cuenta que hay una especie de prejuicios que establece. Dice, es más, fíjense lo que dice. Pues todos lo sabemos, la misma ciencia ha demostrado que los negros son violentos. Un blanco difícilmente puede cometer un crimen atroz como ese. Entonces él decide no hacerle caso al oficial, decide investigar, bueno, al sheriff de ahí. Entonces decide, con las herramientas que tiene, pues saltarse ciertos protocolos, hacer la investigación, hasta el punto de que él se da cuenta, de hecho decide no compartir la información en un primer momento al sheriff, saltarse ese protocolo para investigar. Y cuando se da cuenta, en efecto, él analiza un personaje que tiene una especie de ahí problema de represión sexual y todo esto, y logran hacer que confiese. Cuando se lo presentan al sheriff, el sheriff se saca de onda y dice, ¿cómo es que lo lograron? Precisamente por una serie de metodologías que desarrollamos que nos permitió llamarle a este tipo de personas ¿cómo se llama? Homicidas repetidores de homicidas. Todavía no existe el concepto. Lo que te plantea la serie es cómo surge el concepto de asesino serial, porque era un concepto que no existía. Entonces ahí es el punto al que diríamos con Thomas Kuhn. Thomas Kuhn dice, hay una crisis. ¿Cuál? Ellos tenían un marco teórico que creían que era el adecuado para poder detectar a los criminales o a los homicidas, pero resulta que esos pasos a seguir, esa teoría que tenían, no era funcional porque no podían atrapar a ningún criminal. Llega este sujeto, entonces como hay una crisis, ¿por qué hay una crisis? Porque no pueden solucionar el problema, no pueden saber quiénes van a cometer un probable homicidio o un probable asesinato con los mismos patrones. De hecho, creo que son asesinos con patrones repetitivos, como lo titula la serie en un principio, no son asesinos seriales. Entonces, esto no les funcionaba, hay una crisis, hay un problema con esa teoría que no es funcional para lo que se les está presentando. Cuando llega este sujeto y empieza, este oficial, este federal, más bien dicho, y empieza a introducir modelos teóricos que no estaban dentro de su campo de estudio, lo que hace es que amplía el mecanismo de investigación, lo cual le permite que puedan, por así decirlo, tener un mayor progreso al momento de investigar al respecto. Entonces él empieza a desarrollar este concepto que le llama asesinos en serie. Bueno, asesinos, les digo, tiene un nombre que es el primer término para empezar a denominar a estas personas que cometen asesinatos con los mismos patrones. Pero entonces él tuvo que recurrir a otros modelos teóricos, conceptuales y epistémicos, y a metodologías y herramientas distintas a las ya establecidas. Entonces, para superar esa crisis, tiene que desarrollar un nuevo modelo, un nuevo marco teórico conceptual, sustentado también en el parámetro científico, que les permitiera
o en las ciencias duras, por así decirlo, que es el término que se utiliza para la química, la física y la matemática, para poder corroborar que efectivamente el patrón estadístico se iba a repetir y que era importante estudiar este tipo de enfermos mentales, que hasta ese momento todavía no se le considera, la serie te plantea que todavía no son como tal enfermos, son personas con problemas sociales, tampoco se está considerando todavía como enfermos mentales. Por eso es interesante, porque lo que va planteando la serie es cómo se va dando este concepto de cómo el concepto de homicida se empieza ya no a ver como un problema meramente social, sino también como un problema, como una patología psicológica. Entonces ese es un claro ejemplo, por lo menos en la serie es un claro ejemplo de cómo esto de los paradigmas científicos tienen relevancia en el campo, por así decirlo, de la criminalística. Obviamente hay en el sistema federal, pero que puede tener esa relevancia, que a lo mejor el modelo que ustedes están utilizando para descifrar por qué X o Y persona cometió un crimen no es tan eficiente si ustedes se olvidan de otro tipo de herramientas que les podría permitir descifrar eso que está pasando con otro tipo de modelos teóricos. ¿Sí se ve? ¿Sí queda claro? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Sí. Sí, profe. Ajá. Eso era realmente lo que yo quiero. Para eso les sirve esta cuestión de paradigma y el modelo que está planteado Thomas Kuhn. Bien, lo vamos a dejar hasta aquí, porque pues ya terminó la hora y quiero pensar que probablemente tengan otra clase, otra materia. Entonces, ¿les parece bien? Lo dejamos hasta aquí. La clase grabada, probablemente estoy pensando que los voy a dejar, pero de entrada yo creo que les dejaría que vayan viendo esta serie de Mindhunter. Bien, entonces okay. Vale la pena, digo, está padre nuestra serie, entonces por lo menos con que vean la primera temporada es suficiente. Yo todavía no la termino, me quedé en la temporada 5 hace como unos meses, pero pues entre tanto trabajo, pero les digo, lo interesante es eso, y precisamente vamos a continuar la otra clase con este concepto de la hermenéutica, cómo interpretamos los hechos, porque en efecto ustedes tienen el hecho y como un hecho criminal, un hecho delictivo, y ustedes hasta cierto punto lo interpretan, hacer una serie de interpretación con base en la metodología que ustedes o los datos que les arroja la investigación que están realizando. Bien, entonces sin más los dejo y cualquier cosa se las publico en el grupo o las voy subiendo. Ya la semana pasada esta semana subí algunos videos de lo que vimos y voy a subir en esta semana las clases que hemos tenido, bien, y otros 2 videos por ahí. Entonces ahí revísenlo, cualquier cosa de todos modos estoy comunicándolos, los mantengo al tanto, ¿vale? Ok, gracias. Sí, profe. Gracias. No, al contrario, cuídense y nos vemos pronto. Sí, hasta luego. hasta luego.